Vamos a estar buscando todo en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 57. Isaías, capítulo 57. Y del capítulo 57 vamos a estar leyendo el verso 14. Isaías, capítulo 57, verso 14, dice así la palabra del Señor. Allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. En tu misericordia nos llamaste a este santo evangelio para formar en nosotros, Señor, llevarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, formar con todos nosotros un pueblo tuyo, propio, celoso de buenas obras. Gracias, Señor, porque en tu bondad nos alcanzaste con tu evangelio. Rogamos que el poder de tu Espíritu en esta noche, Señor, tome el dominio, el control de todas las cosas, reprenda toda operación del mal, toda obra del maligno sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, sea destruida y deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu Espíritu Santo, Señor, tome el dominio, el control de este lugar, abras tú las ventanas de los cielos y sea abundancia de bendición sobre todo, Señor, tu pueblo. Bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, el ministerio. En todas las cosas sea tu pueblo bendecido. Padre, gracias. Muchas gracias por tu grande bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Hemos leído el libro del profeta Isaías, donde dice el Espíritu de Dios, allanad, allanad, barred el camino, quitá los tropiezos del camino de mi pueblo. Allanad, allanad. Es decir, es hacer plano, poner en plano o dejar libre de obstáculo por donde va a pasar el pueblo, libre de obstáculo para que la obra del Señor y el camino del pueblo de Dios no se frene. Porque si hay obstáculos en el camino, entonces el marchar se vuelve dificultoso, por eso la necesidad de allanar, es decir, la necesidad de poner en plano, que no sea tropiezos y cosas que impidan el avance, diríamos, el crecimiento espiritual que nosotros debemos de tener. Hablamos nosotros en una oportunidad de la necesidad de crecer que tenemos en todo y no quedarnos estancados en un lugar, en una estatura espiritual, en un conocimiento, habiendo tanto camino por delante para avanzar, habiendo tantas cosas gloriosas por descubrir, nos quedemos con lo que aprendimos, con lo que sabemos y ahí quedemos estancados, porque el camino del Señor no es un camino de estancamiento, no, sino que es un camino de perfeccionamiento, donde el perfeccionamiento no tiene fin el perfeccionamiento de las cosas. Siempre se puede ir más allá, siempre se puede avanzar más, siempre se puede alcanzar algo más, siempre hay una luz más brillante de la que nosotros, hermanos, hemos alcanzado. Siempre hay más. Por eso es que dice allaná, es decir, como mirando
cuáles son las cosas que traen el tropiezo, que impide el crecimiento para barrerlo, para sacarlo. Por eso dice, allanad, y luego dice, barred el camino, es decir, limpiar el camino arrastrando la suciedad con un elemento, en este caso con la escoba. Entonces, ¿qué es lo que impide? ¿Cuál es la suciedad que impide avanzar? ¿Qué es lo malo que impide que avancen? Bueno, eso hay que sacarlo, echarlo fuera, para que podamos seguir creciendo espiritualmente. Entonces dice, allaná, saquen los tropiezos. Dice, barré el camino, saquen la basura que impide el crecimiento espiritual, para que podamos seguir adelante rumbo a la perfección. Por eso dice, allanad. No se puede marchar estando con el camino lleno de obstáculos. Dice, allanad, barred. No podemos seguir avanzando con el camino lleno de basura, es decir, andar en nuestra vida lleno de basura, de suciedad, lleno de malicia, de maldad, de iniquidad. Esas cosas impiden, o lleno de justificación, como hemos visto, hermano, de no querer arrepentirse, de dejar de hacer lo malo y justificarse diciendo que lo que está haciendo bien. Nosotros lo hemos estado viendo cuando se acercó ese maestro a Jesús diciéndole, ¿qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? Y dijo él los mandamientos, y Jesús le dijo que lo que dijo estaba bien, porque son dos los mandamientos que cumplen toda la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Y luego hemos estado viendo cómo es que el maestro de la ley se quiso justificar preguntando quién es mi prójimo. Y dijimos que no hay peor cosa que el querer justificar sus malas acciones muchas veces con las malas acciones de otro. ¿Vio? Es como que alguien diga, es verdad, sí, yo hago lo malo, pero si todos lo hacen. Eso no significa que va a ser una justificación, que tiene el derecho de hacer lo malo porque todos lo hacen. Porque en el tribunal de Cristo, en el juicio del Señor, cada uno va a dar cuenta por su propia obra, por lo que hizo, por lo que habló, por lo que dijo, porque la vida y la muerte está en poder de la lengua. Entonces nadie se va a justificar delante de Dios por las acciones de otro, sino que cada uno vamos a ser juzgados conforme a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces no va a servir la justificación que porque otro lo hace, yo también lo hago. No va a servir esa justificación. Por eso vimos al maestro de la ley, al maestro, al intérprete de la ley, al que tenía un conocimiento profundo de las Escrituras, queriéndose justificar. Pero el Señor no lo justificó. Quería justificar su falta de misericordia. Quería justificar su maltrato, diríamos así. Quería justificar su mala acción, se quería justificar. Sin embargo, el Señor le mostró que no era justificable el maltrato y que no era justificable el abandono. El abandono de la persona no era justificable. Y como alguien que no tenía conocimiento de la ley, la Biblia dice, fue movido a misericordia, alguien lejano, y cómo se acercó y le hizo bien a ese hombre que estaba herido, sangrando, con heridas en su cuerpo, y cómo es que se acercó, lo vendó, lo curó y lo llevó al mesón. Pagó por él y se fue y dijo, cuando yo vuelva, lo que falte yo te lo voy a pagar. Por eso Jesús no le dijo quién era el prójimo, le preguntó a él de nuevo, ¿quién te parece que es el prójimo? Y dijo el maestro, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia. ¿Y quién era el que usó de misericordia? El samaritano. Entonces, ve tú y haz lo mismo.
Cuando veas a alguien tirado, a alguien que está herido, no importa que sea el enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No importa quién sea, hay una necesidad. No importa qué hizo, qué actuó, hay una necesidad. Ve tú y haz lo mismo, haz lo mismo. En una oportunidad dijo Jesús: todo lo que hicieres a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hacen. Se acercan a ayudarme, a mí se acercan a ayudarme. Pero lo desprecian, a mí me están despreciando. Por eso miramos este pasaje, que es a causa de Israel, a causa de su condición de idolatría que tenía. Dios era el Dios de ellos, le enseñó leyes y mandamientos para que le vaya bien, le enseñó la forma como tenían que hacer y obrar para que se abra la ventana de los cielos y haya abundancia de bendición sobre de ellos, pero ellos se olvidaron de Dios y la Biblia dice, fueron tras dioses ajenos. Usted luego en su casa lea este capítulo 57 y usted va a encontrar todas las cosas que Israel hizo en contra de Dios. Pero sin embargo, a pesar de las cosas que hicieron, era el pueblo de Dios. Es verdad que algunos podrán hacer cosas raras, cosas feas, cosas indecentes, cosas malas. Es verdad eso, es verdad. Pero también es verdad que han sido comprados por precio de sangre. También es verdad que Cristo pagó el precio por ello. También es verdad eso. Por eso, siendo el pueblo de Dios y la condición mala que tenían delante de Dios, la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Es más grande que lo malo que pudieran haber hecho o pudieran hacer. ¿Por qué? Porque son su pueblo, son sus hijos. Usted tiene su hijo o su hija, hizo un mal muy grande, y porque hizo un mal muy grande, por eso usted deja de decir que es su hija o es su hijo, y por eso usted deja de amarle. No lo deja de amar. Usted va a las cárceles y va a ver cómo es que las madres de aquellas personas que están en cárceles muy de temprano preparan cosas para ir a visitar a sus hijos en la cárcel, y quizás son asesinos, violadores, personas que produjeron incendiario y un montón de cosas que serían condenables a los ojos de los hombres. Pero a pesar de las malas obras, no deja de ser los hijos de ellos, y ellas no dejan de amarlo. Así Dios a los suyos no deja de amarlo. Son suyos. Ha sido pagado precio de sangre. Tienen fe, creen. Sus obras no van acorde a la voluntad del Señor, pero son de Él, le pertenecen a Cristo. Por eso es que Jesús nunca esquivó el pasar por la ciudad de Samaria. Él no esquivó. Todos los judíos pensaban que ellos eran más santos que esos pecadores y esquivaban y se iban para otro lado. Pero el Señor no, fue mucho más allá, pidiéndole agua a una samaritana. Cosa que un judío jamás haría, porque era un pecado, un grave pecado, pedirle agua a una samaritana. Sin embargo, Jesús se acercó y le dijo, dame de beber. Por eso la mujer se asombró y dijo, pero ¿a mí me pides? Soy samaritana, dame de beber. Pero los judíos no se juntan con los samaritanos, ni parece que nosotros los vamos a contaminar. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Cómo? Jesús la miró y le dijo, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe qué tan grande misericordia hay en Él? ¿Usted sabe qué tan grande amor hay en el Señor?
Nosotros tenemos que ir al conocimiento de ese amor para ser como Él. Conocer la plenitud de ese amor. Amar como Él ama, de la misma manera. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva. Señor, no tienes de dónde sacarla. ¿Cómo es que me vas a dar agua viva? Dame agua viva, pero no tienes cómo sacarlo, el pozo es profundo. Ve y llama a tu marido. No tengo marido, bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Paréceme que tú eres profeta. Y llegaron los discípulos. Y la mujer dice, dejando el cántaro, se fue. Dejó el cántaro. ¿Qué es lo que mostró esa mujer? Dejando el cántaro, su corazón. Ella habló de Jesús, de Cristo, del Cristo. Nosotros sabemos que ha de venir el Cristo y cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Yo soy, le dijo. Lo miró. Le declaró lo que había dentro de su corazón. Era una mujer que tenía amor a Dios. Quizás sus obras tal vez no compaginaban con lo que había en su corazón, pero creía en Dios. Por eso dejó el cántaro, algo valioso. ¿Señal de qué? Señal de su corazón bondadoso ante el necesitado. Mire la diferencia del samaritano con aquel que era un sacerdote, con aquel que tenía un ministerio, el levita, que viendo al necesitado pasó y se fue. Ni siquiera se acercó a ver si vivía. Lo miró de lejos y siguió de camino. Habrá dicho para sí, yo no vi nada. Por eso cuando se acercó a Jesús, su conciencia a este hombre le tiene que haber acusado. Por eso la Biblia dice, y queriéndose justificar, es decir, no quiso reconocer que lo que hizo estaba mal. Por eso dijimos, qué terrible es cuando la persona no reconoce su error. Y qué glorioso es cuando la persona reconoce que se equivocó. Erré, me equivoqué, pide disculpas, discúlpeme hermano, no lo hice sin darme cuenta, no sé, fue un arrebato de locura, perdóneme. Entonces entra en sí, vuelve en sí, corrige lo torcido y sigue el camino. Entonces usted observe qué tropiezo es para algunos justamente el no reconocer su falta, su error, y qué tropiezo es para algunos el no perdonar. Por eso nosotros leímos, allanar, ¿no ve que así no pueden seguir? Tienen que allanar, tienen que barrer el camino, tienen que sacar la suciedad, es decir, aquella suciedad que le está impidiendo avanzar, eso que tiene adentro como una raíz de amargura porque no quiso perdonar, no quiere perdonar, entonces dentro del corazón tiene algo que le hace tropiezo, no le permite crecer, no le permite avanzar, es decir, una raíz de amargura que cada vez lo va sumiendo en más tristeza. Y dice el Espíritu, allaná, allaná, barré. Está diciendo, quita eso de tu corazón, quita eso de tu camino. Eso está impidiendo el crecimiento. Allaná, barré el camino, quita el tropiezo, quita el tropiezo. ¿Cómo podrá avanzar alguien que no quiere reconocer? ¿Cómo podrá hallar misericordia el que no quiere reconocer que erró, que se equivocó, que hizo mal? Parecería ser que, bueno, yo hice mal, bueno, me olvido y sigo caminando. No. Usted se podrá olvidar, pero en los registros de Dios está lo que hizo, lo que habló y lo que actuó. ¿Y qué tengo que hacer? Allanar, es decir, mirar hacia atrás, reconocer que erró, que se equivocó, que hizo mal, reconocer, necesita disculparse, se disculpa, necesita pedir perdón, pide perdón y luego corrige, porque la mejor manera de arrepentirse es no seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. ¿De qué sirve que alguien
empuje a otro y después le diga, bueno, perdóname. Y al ratito lo vuelve a empujar, bueno, perdóname. Y al ratito lo vuelve a empujar, bueno, perdóname. Eso no es arrepentimiento. Eso es querer justificarse a sí mismo. El verdadero arrepentimiento no vuelve a hacer lo mismo. No hiere al hermano. No confunde al hermano. Por eso dice Isaías, allaná, saquen aquellas cosas que le están impidiendo avanzar. ¿No ve que ya debiendo de ser ya maestros en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, tienen necesidad todavía de leche? Quiten lo que le impide el crecimiento. Ya tendrían que ir adelante, rumbo a la perfección. Cristo ya tendría que estar ya casi formado en ustedes, pero parecería ser que recién el trabajo está empezando, porque hay algo que estorba, hay algo que le impide acercarse a Dios, hay algo que le impide entregar su corazón, entregar su mente, hay algo. Y ahí aparece el profeta y dice, allanad, allanad, barred el camino, quita el tropiezo. Quita el tropiezo del camino de mi pueblo. Quita el tropiezo. Aquello que sirve de estorbo o de impedimento para avanzar. Y el verso 15 dice así, porque así dijo el alto y sublime. Esto no es un pensamiento de un hombre, ni es la idea de una mujer, es el pensamiento de Dios. Por eso el Espíritu dice, no lo dice cualquiera, lo dice el alto y el sublime, es decir, el excelso, el eminente, el que está en una elevación extraordinaria que no se puede llegar. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad. ¿Sabe usted lo que es la eternidad? Nuestro tiempo en la tierra es pasajero. 70, 80 lo más robusto. En el libro de Génesis, de 900 años de los hombres, 1000 años que vivían, Dios lo bajó a 120. David dice 70, 80, dice los más robustos. Pero ¿sabe lo que es la eternidad? ¿Verdad que 900 años o como vivió Matusalén, que suelen usar ese término, más viejo que Matusalén? ¿Verdad que 900 años parece mucho, muchísimo? Bueno, a la par de la eternidad es nada. 900 años no alcanza ni siquiera un día del Señor, porque para el Señor un día son como 1000 años más que lo que vivió Matusalén. Vivir 900 años parecería ser mucho, sin embargo no es nada a la par de lo que es la eternidad. La eternidad no tiene que ver con nuestro tiempo. Nosotros estamos en materia, dentro de un tiempo y dentro de un espacio que fue una creación. Por eso los hombres quieren poner a Dios dentro del tiempo y del espacio en que nosotros vivimos y lo quieren acomodar. ¿De dónde salió Dios? ¿De dónde vino Dios? Pero Dios está fuera del tiempo y del espacio, porque Él creó todas las cosas. Y no solo eso, en Él vivimos. El tiempo y el espacio está en Él. Él lo es todo. Por eso no está hablando cualquiera que dice allaná, allaná, quita el tropiezo, barré el camino. No está hablando cualquiera, está hablando Dios, está hablando Dios. No es el pensamiento del hombre, es el pensamiento de Dios para que su pueblo pueda seguir adelante y pueda alcanzar aquella estatura para la cual ha sido llamado, alcanzar la imagen de Cristo. Por eso es necesario quitar, es necesario allanar, es necesario barrer, es necesario limpiar, es necesario, si no se produce esta limpieza de las cosas que estorban el avance, ¿cómo va a ir adelante
rumbo a la perfección. Va a quedar siempre con lo que aprendió, con lo que sabe, y ahí va a dar vuelta, como Israel en el desierto, dando vuelta, 40 años dando vuelta siempre en lo mismo. No es eso todo, hay más, hay más. Barra el camino, quite el tropiezo, allane el camino y siga adelante rumbo a la perfección. Marche adelante, marche. Los que desobedecieron quedaron sin ver las promesas de Dios ni la tierra prometida. No pudieron crecer, no pudieron avanzar. Pero los que se sometieron bajo la voluntad del Señor y le creyeron a Dios lo que Dios decía, ellos sí entraron a la tierra prometida y vieron con sus ojos y palparon y comieron el fruto de la tierra que Dios le había prometido. Ellos la comieron. Entonces, esto no es palabra de hombre, dice así, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién será el alto y sublime? Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Dónde habita la eternidad? La eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Es la perpetuidad, sin principio, sin sucesión ni fin. Es el eterno presente. No hay pasado, no, es el eterno presente. Entonces, ¿qué tiempo hay en Dios? Es el eterno presente. El tiempo fue hecho para nosotros. A nosotros nos fue dado el tiempo, el día, la noche. A nosotros nos fue dado el tiempo, las horas, 24 horas, 12 y 12, 24, día y noche. A nosotros, pero en la eternidad no hay tiempo. Para la eternidad no hay reloj. Es la eternidad. Y dice, el que habita ahí, en la eternidad. Entonces, miramos para arriba y decimos, pero qué tan lejano y alto es eso. Bueno, ahí es la habitación de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. 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 Por eso él dice, sé santo, porque yo soy santo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Ese es el lugar de Dios. Nosotros queremos caminar con Dios, queremos andar con Dios. Y Dios quiere andar y caminar con nosotros. Y mire lo que dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué nos lleva a la santidad? El caminar con Dios. Dios ilumina los ojos de nuestro entendimiento y nos enseña la manera, la forma de vivir, de cómo agradar a Dios en todas las cosas. Por eso nosotros hemos estado viendo la necesidad de dejar lo malo, separarnos de todo lo que es malo, porque nosotros somos hijos de un Dios que es santo y que dice, sed santo porque yo soy santo. Y hemos sido introducidos en un camino de perfeccionamiento donde nosotros entramos en lo que es la santificación, que es progresiva, y en la medida que va pasando el tiempo, cada vez nos vamos acercando más al Señor. Entonces dice el profeta, así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién vive? Con el quebrantado y el humilde de espíritu, el que reconoce. El que ve su falta, me equivoqué, reconoce, pide perdón,
quiere entablar comunión con el hermano, ofendió al hermano, maltrató al hermano, entonces ¿qué es lo que hace? Se disculpa, reconoce que se equivocó, que erró, entonces vuelve en comunión, ofendió al Señor, entonces se disculpa, perdona, yo no quería, perdóname, quiere tener esa relación de comunión con su Dios, porque Él sabe que Él habita en la altura y en la santidad, y esas cosas malas es un impedimento para acercarse a Él. Entonces tiene que barrer, tiene que allanar, tiene que quitar el tropiezo para estar con su Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Él está con los humildes, está con los que reconocen sus errores, están con los que se arrepienten de las malas obras que hacen y quitan y allanan el camino, barren el camino, quitan los tropiezos porque quiere caminar con Él, con el Señor. Sí, ahí es donde está el Señor. He aquí dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, el verso 18 dice algo tan glorioso. Dice, he visto sus caminos. Así que el Señor conoce, no hay nada que se escape de Él. Conoce aún nuestros pensamientos, lo que pensamos, no solo las acciones que hacemos, sino lo que pensamos, todo lo sabe, todo lo conoce. Dice, he visto sus caminos, sí que vi sus caminos, sí que vi la obra, sí que vi lo que hizo, sí, he visto sus caminos. Y luego dice, pero le sanaré. Pero si viste el camino, ¿cómo le va a sanar? Porque es mi pueblo. Porque son los lavados, comprados con precio de sangre. He visto sus caminos, he visto, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labio, paz, paz al que está lejos y paz al cercano, dijo Jehová. Y lo sanaré. Así que hay una promesa que Él va a sanar. Para nosotros no puede ser eso, sin embargo Dios lo hace porque es su pueblo. Él pagó el precio por cada uno de los que han creído. Sus acciones, buenas o malas, como fuesen, le pertenecen al Señor. Si cae, para su Señor cae, que poderoso es Dios para volverlo a levantar y ponerlo en el camino de nuevo. Por eso dice, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque esto lo dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Piense, medite y luego lleve a cabo como dicte su corazón, según el amor que tenga hacia el Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Es el alto y sublime, el que habita la eternidad, que dice, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, gracias por tu grande amor, Señor, con que nos amas. Porque así eres tú y así es tu amor. Más allá de todo entendimiento, tu amor excede todo entendimiento, Señor. Y nosotros queremos ser como tú. Queremos llevar a cabo tu obra, llevar a cabo la obra, Señor, que nos has encomendado. Ayúdanos, Señor. Que podamos quitar, Señor, los tropiezos. Que podamos, Señor, barrer el camino y que podamos allanar el camino
para que tus siervos anden por ello. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Y amén.